Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través de la plataforma de Zoom. A nombre del profesor Ernesto Vázquez Barquet y el mío propio, Angie Escalante Santana, directora del programa de servicios de empleo e internados, le damos la más cordial bienvenida. La presentación de hoy es parte de las actividades relacionadas a la Feria de Empleo Virtual que se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre. Para participar del evento, deberán de registrarse a través de la plataforma de Handshake. La información sobre el evento, la plataforma electrónica y el calendario de actividades está disponible a través de la página electrónica jobfair.pupr.edu. Por otra parte, los invitamos para que nos acompañen el 1 de octubre a las 2 de la tarde a través de Zoom en la conferencia sobre escritura de resúmenes y procesos de entrevista en la era digital. En la presentación de hoy estaremos conversando sobre el tema de entrevistas de trabajo por competencias. La entrevista por competencias considera a los candidatos no solo por sus habilidades, sino por el potencial para desarrollarlas y aplicarlas en un entorno laboral. La conferenciante de hoy es Catherine Molina, gerente de reclutamiento Manpower Group para Centroamérica y el Caribe. Catherine ha colaborado con diversas organizaciones a través de la identificación del talento idóneo y soluciones especializadas en la región centroamericana. Catherine tiene más de 10 años de experiencia comercial y en recursos humanos, incluyendo procesos de reclutamiento, evaluación de competencias, compensación y beneficios, así como también enfoque en el área comercial, evaluaciones de proyectos, análisis financiero, mercadeo y servicio al cliente, responsabilidad social y estrategias de mercado. Catherine tiene una licenciatura en finanzas por la Universidad Católica de Honduras con una maestría en dirección empresarial con orientación a finanzas y orientación a recursos humanos. Catherine, gracias por acompañarnos y adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Angie. Pues realmente muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Gracias realmente por la invitación. Como les decía Angie, pues mi nombre es Catherine Molina. Yo soy la responsable de reclutamiento estratégico y reclutamiento operativo para Manpower Group, Caribe y Centroamérica. Manpower es una compañía internacional de recursos humanos y nuestro enfoque en efecto es poder empatar lo que son las necesidades de las diferentes empresas, clientes, así como las necesidades del talento, las necesidades de nuestros candidatos. ¿Por qué les comento esta parte inicial? Porque realmente el poder compartir con ustedes en esta tarde a mí me llena mucho de orgullo y de satisfacción, porque el hecho de poderles dar estos tips y recomendaciones que vamos a estar hablando en este espacio es muy importante, que ustedes los puedan considerar e inclusive ponerlos en práctica para su siguiente búsqueda de empleo y ojalá para poder encontrar ese empleo de sus sueños. Dicho esto, pues compartiré mi pantalla. Permítanme un momento. Aquí está. Ya, pues nuevamente gracias a la Universidad Politécnica, gracias Angie por este espacio y a todas las personas que nos están acompañando. Como les decía anteriormente, este tipo de conversaciones o estos espacios que estamos creando con ustedes y pues también con diferentes agentes de lo que es la academia a nivel local y a nivel regional, para nosotros resulta muy importante porque nos hemos dado cuenta con toda la experiencia que Manpower Group tiene, que muchas veces estamos obteniendo el talento idóneo en capacidades técnicas o en competencias técnicas, que ya vamos a ver más adelante cómo diferenciarlas de esas competencias blandas, que es lo que hoy por hoy están buscando los empleadores, está buscando la empresa, están buscando los diferentes agentes que nos pueden brindar ese empleo que nosotros estamos requiriendo. Y pues realmente que el hablar de las entrevistas por competencias
competencias es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la modalidad que estamos usando los agentes de reclutamiento para poder identificar ese talento. Las entrevistas por competencias no es algo nuevo. Probablemente los que nos están escuchando ya han vivido este proceso de vivir una entrevista por competencias como tal, pero el hecho que nosotros lo podamos identificar nos puede resultar muy valioso para nuestras siguientes experiencias. Estamos viviendo, sabemos, en un mundo incierto, más allá de un tema de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, estamos mucho con el tema de la migración, con el tema del desempleo y muchos agentes que nos están impactando en lo que es el mundo laboral. Y en este caso, la parte de las habilidades, de las competencias, es clave para que nosotros podamos sumarnos dentro de un proceso de reclutamiento y ser seleccionados en ese proceso de reclutamiento. Muchas veces nos podemos ver en un mismo equipo de trabajo o en un mismo equipo de estudio y las personas que están a nuestra par, que están estudiando con nosotros, son esas personas que el día de mañana serán nuestra competencia dentro del mercado laboral. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo como candidato para volverme ese candidato atractivo? Porque lo tenemos que decir de esa manera, ser atractivo para los reclutadores, ser atractivo para la empresa, ponerme un paso adelante de mi competencia, que como les digo, probablemente es mi amigo, es mi compañero de estudio, para poder ser seleccionado en este proceso. Entonces, el hecho de poder tomar este tipo de conversaciones y aplicarlos en nuestra vida nos puede ser muy funcional, pero yo les invito, estimados, que esta conversación o estos tips que les vamos a estar brindando en este espacio los puedan poner en práctica. Todo proceso de entrevista, independientemente, que tengamos 20 años de experiencia, 1 año de experiencia o 0 experiencia laboral, me refiero a un trabajo, porque todos tenemos de una o de otra manera algún tipo de experiencia laboral y ya les voy a comentar más adelante cómo defendernos en esa pregunta. Es muy importante que consideremos de que el proceso de entrevista es un proceso que nos puede causar estrés, nos puede causar nervios y esos nervios y ese estrés nos pueden impactar negativamente en el resultado ante esa entrevista o ante ese entrevistador. ¿Por qué les comento esto? Porque para poder sobrellevar este proceso de nervios, de estrés, ansiedad que me pueda causar el proceso de entrevista, yo debo de prepararme. El hecho de poderme preparar como candidato resulta muy importante para que nosotros ese ejercicio de la entrevista sea mucho más eficaz, mucho más eficiente y yo pueda venderme mejor ante el reclutador o ante mi futuro empleador. ¿Por qué estamos aquí? Que estamos aquí porque les queremos brindar esta información, brindar estos tips y estas recomendaciones. Aquí estamos considerando algo muy importante. Ya pasamos el proceso de la elaboración de hoja de vida, por ejemplo. Ya hicimos una hoja de vida atractiva para el reclutador, ya preparamos una hoja de vida concisa, breve y con todos los elementos fundamentales que debe de tener una hoja de vida y que vamos a estar hablando dentro de poco. Angie ahorita les comentaba sobre el siguiente conversatorio que se van a dar esos tips y recomendaciones. Y el hecho de tener esa hoja de vida atractiva, esa hoja de vida es la que a mí me va a abrir la puerta para el proceso de entrevista. De la misma manera que yo me tomo el tiempo de poder preparar mi hoja de vida, yo debo de tomarme el tiempo también de poderme preparar para el proceso de entrevista y mucho más cuando estamos hablando de entrevistas por competencias, porque en estas entrevistas por competencias ustedes van a poder ver en algunos ejemplos de preguntas que les voy a estar mostrando que desde el saludo prácticamente nosotros como reclutador empezamos a evaluar esas competencias y competencias que el mercado laboral está requiriendo y que definitivamente nosotros también podemos desarrollarlas. Un punto muy importante es que previo a elaborar, pues ojalá nuestra hoja de vida, nuestro proceso de entrevista, hagamos un análisis como lo ven en pantalla. ¿Conoces tus fortalezas y debilidades? Yo quiero que se hagan esa pregunta ustedes directamente. ¿Por qué les digo esto? Número uno, porque es una pregunta
que prácticamente por default que hacemos los entrevistadores. Cuéntame de tus fortalezas, cuéntame de tus debilidades o tus oportunidades de mejora. Más allá de poder conocer o que ustedes nos digan o que me digan, por ejemplo, Angie me diga, Katherine, mi debilidad o mi oportunidad de mejora es esto, lo que yo estoy evaluando realmente como reclutador es qué tanto te conoces. Y ese punto o ese análisis que yo les invito a poder realizar es un análisis que ustedes pueden explotar en su hoja de vida, es decir, cómo yo vendo, les decía anteriormente, cómo yo hago atractiva mi hoja de vida. Yo debo de conocerme, debo de saber cuáles son mis fortalezas, potencializar mis fortalezas y cómo yo puedo mejorar esas debilidades y convertirlas en una fortaleza como tal. Nuevamente, el hecho que nosotros conozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades nos permite en el proceso de entrevista poder responder con mucha más seguridad ante el reclutador cuando nos hagan esta pregunta. Nos permite vendernos mucho mejor esa imagen profesional y mi imagen personal y ese branding que yo debo demostrar ante el reclutador. Entonces, nuevamente, esta es una invitación que podamos hacer ese análisis y también ser muy sinceros. La recomendación siempre que yo realizo en este análisis en particular es que obviamente no debemos de sonar, diríamos aquí en mi país, sobrados, en que yo no tengo debilidades, yo soy una persona perfecta. Siempre vamos a tener algún tipo de debilidad. Y acá un tip o recomendación que les doy. Si ustedes no logran identificar esa debilidad o esa oportunidad de mejora, hablen con sus compañeros de clase, por ejemplo. Hablen con un maestro, hablen con sus propios familiares. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos pueden ayudar a identificar inclusive mucho mejor esas fortalezas y debilidades que nosotros mismos. Y lo importante es, si yo identifico mis debilidades o mis oportunidades de mejora, es muy importante que yo también al reclutador, una vez que se las brinde o que le des información, yo le pueda decir cómo estoy trabajando en ella. Si soy una persona impuntual, por ejemplo. Soy una persona impuntual, es una debilidad. Ok, yo ahora llevo una agenda, todo lo tengo en mi celular, agenda hora por hora o todo lo tengo en una agenda física, en fin. El poderle dar, he tomado cursos de manejo del tiempo, de manejo y organización, en fin. Entonces, yo puedo dar el problema, digámoslo así, o esa debilidad, pero también estoy brindando la solución. Y acá es muy importante, nuevamente, y les recalco, porque le estoy dando al reclutador esa información muy valiosa en la cual yo me conozco como candidato, como persona, y sé cómo puedo ayudarte a potencializar, llámese al reclutador, lo que son los resultados de la organización o los resultados de la posición para la cual espero que me contrates, ¿verdad? Estos son algunos tips. Ya hice el proceso de elaborar mi hoja de vida, ya hice el proceso de conocer mis fortalezas y debilidades, algunos tips de dónde buscar empleo. Realmente que hoy por hoy las redes sociales es una fuente magnífica para poder buscar empleo. Yo les recomiendo de igual manera, una vez que ustedes hacen ese análisis, el poder identificar sectores, industrias, empresas en las cuales a ustedes les gustaría trabajar. Y tip fenomenal, poder seguir a esas empresas, por ejemplo, en redes sociales, poder buscar sus páginas web, usualmente tienen portales de empleo y ahí podernos dar cuenta de cuáles son las oportunidades. Si yo ya conozco mis fortalezas y mis debilidades, hago la revisión, por ejemplo, en la página web de la empresa y estoy identificando una vacante que a mí me interesa. También, recomendación, nosotros poder analizar si de acuerdo a nuestra hoja de vida, nuestra experiencia, nuestras fortalezas y debilidades, yo aplico para esa vacante. Tenemos que hacer búsquedas de empleo muy dirigidas. ¿Por qué hago esta introducción antes de entrar a la materia que nos trae en esta tarde, que es la entrevista por competencia? Porque para yo poder hacer o vivir una entrevista por competencia de manera mucho más exitosa, yo debo de haber hecho esa tarea previa y yo debo de conocerme a mí mismo para poder brindar esa información al reclutador y nuevamente convertirme en su candidato seleccionado. Vamos a ver un poco de teoría. Es importante que nos ubiquemos
qué es cada concepto, porque el día de mañana que me pregunten el reclutador, ¿cuáles son tus competencias laborales? ¿Cuáles son tus competencias conductuales, por ejemplo? Yo ya sepa cómo responder. Yo ya haya hecho ese ejercicio de análisis y estudio interior mío para poder responder. ¿Qué es una entrevista? Todos la conocemos, probablemente todos hemos experimentado algún tipo de entrevista en nuestra vida, tal vez no necesariamente una entrevista laboral, pero sí una conversación en la cual me hacen una serie de preguntas. Pero entrevistas en el mundo laboral es la herramienta por excelencia en la selección del personal. ¿Por qué es la herramienta por excelencia? Porque en una hoja de vida nosotros, por ejemplo, podemos tener, como les decía antes, la misma información a nivel académico, por ejemplo, que tiene mi compañero de clase. Puedo tener la misma información tal vez de esa experiencia laboral de 2, 3 años o que definitivamente no tendría tal vez una experiencia laboral, pero lo que me va a sumar puntos y probablemente lo que me puede detonar como el candidato seleccionado es el proceso de entrevistas. Este es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y pues no por la mera satisfacción de conversación. Aquí debemos de estar conscientes, compañeros, que siempre en un proceso de entrevista se nos está evaluando desde el momento que nosotros ingresamos en la oficina de la compañía. Por ejemplo, en un mundo donde el reclutamiento vuelva a ser tradicional y vayamos a la oficina directamente. En el caso del reclutamiento digital, con toda esta transformación que estamos viviendo en este momento, se nos está evaluando desde que nos conectamos a la plataforma, la puntualidad con la cual nosotros lo hacemos, la preparación que nosotros estamos mostrando. Entonces, repito, no es meramente una satisfacción, perdón, de una conversación, sino que en cada una de las respuestas que nosotros brindamos en ese proceso de entrevista, ya el reclutador está haciendo un proceso de evaluación para mí. Entonces, muy importante el tema de la preparación. Algunos tipos de entrevista. Tenemos entrevistas por finalidad y por tipo de pregunta. Entrevista por finalidad es inicial, profunda, contratación y salida. No me detendré acá porque es más teoría que lo que les quiero comentar, pero en el tipo de pregunta sí. En el tipo de pregunta tenemos esas preguntas estructuradas, que es en las cuales usualmente yo puedo responder un sí o un no. Algo muy específico, no tengo que dar una explicación tan amplia, no estructurada de igual manera. Aquí sí se me permite poder brindar una explicación más amplia, pero no tiene una estructura específica la pregunta. Es decir, no se espera que yo diga el por qué, el para qué o el cómo logré una determinada actividad. Y por competencias. Por competencias es esta entrevista por competencias, como les decía al inicio, es el tipo de entrevista que hoy por hoy los reclutadores estamos aplicando, estamos manejando en nuestros procesos de reclutamiento y exige que nosotros como candidatos de igual manera nos podamos preparar para poder responder a ese tipo de preguntas, porque ya no estamos hablando de un simple no, sí, cuál es tu, por decirle, cuál es tu escolaridad. Bueno, soy licenciada en finanzas. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, tengo 10 años trabajando. No, realmente que ya en la entrevista por competencia ya estamos hablando más de casos, situaciones donde yo puedo explotar la información y poder brindarle al reclutador o a la persona que me está entrevistando información mucho más valiosa para poder hacer un análisis de cuál podría ser mi desempeño a futuro en la posición para la cual me está reclutando. Y el tipo de entrevista mixta, que es una combinación de todas las anteriores. ¿Qué son las competencias laborales? Esto es muy importante que también lo podamos tener en consideración y podamos estar conscientes de que en la hoja de vida muchas veces nosotros especificamos un ítem que dice competencias. Es opcional. Hoy por hoy realmente que no es indispensable que nosotros lo incluyamos dentro de nuestra hoja de vida, pero ojo, sí lo conozcamos, como les hablaba al inicio, así como conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, debemos de conocer cuáles son nuestras competencias. Estos son comportamientos individuales asociados con el desempeño. Meramente estamos hablando de un tema de desempeño. Son observables, son medibles y son críticos. Repito,
Esto lo que nos permite poder identificar es cuál sería el rendimiento o el desempeño de esta persona ya en un puesto de trabajo que voy a aplicar. ¿Qué son las entrevistas por competencias? Hemos seguido una línea. Ya hablamos sobre el tema de las fortalezas, de las debilidades. Ya hemos hablado del proceso muy rápido de dónde buscar empleo, algunos tips y recomendaciones. Ya conocemos qué es una entrevista y en este momento hablar de qué es una entrevista por competencias. Ya dijimos que una competencia está totalmente evaluada o amarrada a un tema de desempeño y por ende una entrevista por competencia es el tipo de entrevista que ocupan los expertos de selección para obtener una mayor eficacia en la predicción del desempeño laboral de un profesional. Realmente, en un proceso de entrevistas por competencias, nosotros debemos de estar muy conscientes de que el reclutador hará uso o explotará toda esa información que yo le estoy brindando. Fíjense que aquí es muy importante también que nosotros podamos reconocer qué tipo de entrevista está haciendo el reclutador cuando se acerca conmigo, porque probablemente yo les estoy diciendo, la entrevista por competencia es algo que se está utilizando en el mercado laboral, que estamos utilizando los reclutadores, pero no necesariamente todos. El hecho que yo logre identificar como candidato qué tipo de entrevista está haciendo el reclutador también es algo muy importante porque voy a saber cómo dirigir mi respuesta. Es cuando se preguntan en la entrevista por competencias cuestiones mucho más profundas para comprobar que el candidato está preparado para desempeñar las funciones. Necesitamos como candidatos el poder evaluar cuáles son esas competencias. Yo les invito en este caso, para poder ingresar, por ejemplo, inclusive en Internet, hay muchos tips y hay muchos tests de cómo yo evaluar cuáles son mis competencias. Y repito, si no las podemos identificar nosotros, también es un buen ejercicio que podamos hacer las consultas con nuestros compañeros, con nuestros familiares, porque sí es muy importante que hagamos ese proceso de análisis previo a ir a una entrevista e inclusive muchas veces previo a elaborar nuestra hoja de vida. Debemos de estar conscientes también de que dependiendo del tipo de posición al cual yo estoy aplicando o para el cual se me está invitando a participar en ese proceso de entrevista, las preguntas también pueden variar. No será definitivamente el mismo tipo de preguntas que me hará el reclutador, aunque sea el mismo tipo de entrevista por competencia, pero las competencias, como vamos a ver, dependen mucho también de la posición, dependen mucho del puesto y dependen mucho de la organización para la cual yo quiero trabajar. Esta metodología que ustedes ven en pantalla es la metodología resumen prácticamente de la entrevista por competencias. Es como el reclutador te hará las preguntas en el proceso de entrevista por competencia y recibe el nombre de metodología STAR, perdón. ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente de cuál fue la situación, contexto, problemática por el que tuviste que actuar de esa manera, qué era lo que tenías que hacer en esa respectiva situación, o sea, cuál era la tarea que tenías, qué objetivo tenías que cumplir, cuál era la acción o qué acción fue la que llevaste a cabo para poder lograr consecuentemente ese objetivo que tenías en esa situación y cuáles fueron los resultados. No nos olvidemos nunca de poder hablar de los resultados. Fíjense que en mi experiencia personal, cuando hago este tipo de entrevistas, los candidatos usualmente pueden responder muy efectivamente la S, la T y la A. Les soy muy honesta y este tip y recomendación es muy importante porque nos olvidamos de dar los resultados. Y aquí debemos de estar conscientes de algo, sean resultados positivos o negativos sobre esa actividad que yo logré ejecutar o esa tarea que yo cumplí, es independiente, pero debo de completar lo que es la experiencia que tuve para poder explotar mucho mejor qué competencias fueron las que yo saqué a relucir en esa situación particular. Un tema con la metodología STAR, que en efecto es utilizada por nosotros en el mundo del reclutamiento, es que
no necesariamente te van a hacer la pregunta de una sola vez. Ya vamos a ver más adelante algunas preguntas, ejemplo de lo que son las entrevistas por competencias para medir ciertas competencias específicas. Pero acá algo muy importante que tenemos que considerar de igual manera es que el reclutador puede que me pregunte inicialmente cuál es la situación, cambiemos a otro tema y luego vuelva a cuál era la tarea para ejecutarla. No, son algunos aspectos tricky que podemos decir en el proceso. ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones más importantes también en el proceso de entrevistas es que nosotros podamos ser lo más honestos y sinceros. Si en el momento que el reclutador nos hace la pregunta de la situación, por ejemplo, ¿en qué situación tú, Kat, yo digo como candidato que una de mis competencias, por ejemplo, es el trabajo en equipo? Viene el reclutador y me pregunta, Katherine, ¿en qué situación aplicaste o desarrollaste a tu equipo, por ejemplo? O si tuviste algún colaborador con el cual no tuviste una buena relación, ¿cómo lo manejaste? El hecho de que yo también en ese momento sea muy sincera y pueda decir, ¿sabes qué? Yo sí, mi competencia es trabajo en equipo, estoy de acuerdo, pero no he tenido personal a mi cargo. El hecho de la sinceridad y de la honestidad en este tipo de entrevistas también es muy valioso, porque, como repito, el reclutador va más allá de la primera respuesta. Entonces, el hecho de que nosotros amarremos, pues prácticamente es una historia en esta metodología, como lo pueden ver, es una historia a la que estamos contándole al reclutador, pero es una historia que debe de tener una base verídica y en efecto yo poder brindar toda la secuencia hasta llegar a lo que son los resultados. La preparación para la entrevista. De la misma manera que nosotros nos preparamos para un viaje, para una obra, nos debemos de preparar para una entrevista de selección. Y aquí, si ustedes ven en pantalla, pues comenzamos con lo que es el perfil y el currículum. Acá una recomendación que nosotros siempre brindamos, independientemente si es una entrevista por competencias o no, es que ustedes a la hora de la entrevista, ya sea virtual o sea una entrevista presencial, ustedes tengan a la mano su hoja de vida. ¿Por qué? Probablemente el reclutador te dirá que ya tiene tu hoja de vida o la envías por correo electrónico, pero al menos tenerla en el celular. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque es parte de la preparación que nosotros podemos mostrar ante el reclutador. Otro punto muy importante en este proceso de preparación de la entrevista es que nosotros conozcamos sobre la empresa. Esta es una de las preguntas más frecuentes que hacemos los reclutadores. Antes de empezar la entrevista por competencias, debemos de conocer esas preguntas frecuentes que hacen también los reclutadores. Y el hecho de poder decir si yo conozco o no conozco la compañía, nuevamente, me da a mí como reclutador si como candidato te preparaste, si como candidato te interesó realmente la oportunidad para la cual yo te estaba llamando a entrevista y cuál es ese nivel de organización también que como candidato tienes. Entonces, invitación, siempre que ustedes reciban una invitación a una entrevista, investiguen inmediatamente sobre la empresa. No estamos diciendo de que sepan toda la historia de la compañía, ni el número en ventas, etcétera. No, estamos hablando de aspectos muy claves específicos como dónde está su casa matriz, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, inclusive dónde están ubicados, la dirección. Repito, es una de las preguntas que prácticamente está por default en un proceso de entrevista. ¿Qué sabes de mi empresa? La coherencia de la historia laboral. Parte de la preparación para la entrevista es, como ya les decía, ese perfil y ese currículum. Dentro de la entrevista, estimados, el objetivo es poder, aparte de corroborar que la persona tenga o vaya a tener el desempeño que yo necesito dentro de ese puesto de trabajo, es poder también corroborar la información que me brindó en la hoja de vida. Por ejemplo, cuánto tiempo yo estuve trabajando en Manpower Group. Esa información es muy importante que nosotros la tengamos claro en el proceso de entrevista y toda la información que nosotros brindemos en la entrevista debemos de estar conscientes que será información verificable, que será información que después va a venir el reclutador
objetivamente como lo deberíamos de hacer y poder hacer todo ese análisis entre el perfil curricular o en la hoja de vida que tú presentaste, probablemente la solicitud de empleo que tú llenaste, toda la información de tus referencias laborales, por ejemplo, si la brindaste o si es política de la compañía. Toda la información es verificable, entonces debe de existir mucha coherencia en toda la información que nosotros estamos presentando. Es por eso que la información debe de ser real, no incluir ningún tipo de datos falsos o de datos que inclusive no vayan a poder ser comprobables posteriormente. Preparación para la entrevista, pues ya les comentaba en este momento, aquí adicional a lo que era el tema de conocer sobre la empresa, un tip muy importante es pues el tema de la puntualidad realmente. En este momento estamos viviendo mucho lo que es las entrevistas virtuales, pues por un tema de la contingencia y más allá de eso, es porque estamos viviendo un proceso de transformación en el mundo del reclutamiento. Entonces, el hecho de que nosotros podamos aprender a manejar estas herramientas, por ejemplo, a poder aprender a hacer una presentación, el poder inclusive algo tan práctico, digámoslo así, como un tema de iluminación, como un tema de audio, de micrófono, en fin, todo eso forma parte de la preparación para la entrevista virtual. No digamos para una entrevista presencial en la cual el tema de la puntualidad, el tema también para ambas, el tema de mi presentación, de mi imagen profesional, de mi imagen, de mi lenguaje corporal, es parte también de esa preparación para la entrevista. Y como se los comentaba al inicio, estamos conscientes y como reclutadores lo sabemos también que el proceso de entrevista es un proceso en el cual genera estrés, genera ansiedad y genera preocupación muchas veces. Entonces, el poder hacer estas prácticas, practicar con algún compañero, con algún amigo, con algún familiar que ya haya vivido un proceso de entrevistas o simple y sencillamente hacerte estas preguntas que te vamos a compartir a continuación para que practiques cuál podría ser tu respuesta. Hay un punto importante, no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas en un tema de la entrevista por competencias. Sí, sin embargo, hay respuestas en las cuales el reclutador puede entender o analizar que nuestro perfil no es el adecuado para la posición. Destine tiempo suficiente para la entrevista. Estamos conscientes de que el tiempo, la agenda es muy valioso, pero puede pasar, y esto también es una experiencia personal que les quiero compartir, que muchas veces vamos a un proceso de entrevista y nos gustó tanto el candidato que queremos probablemente pasarlo a una segunda entrevista o pasarlo a una evaluación o de una vez, ok, hagamos una evaluación de tu competencia funcional, por ejemplo, en fin, hay que destinar tiempo suficiente con la finalidad de poder tener ese espacio o ese margen si hay alguna segunda parte del proceso. Si no tenemos la oportunidad de destinar ese tiempo suficiente, mi recomendación es que ustedes también sean muy sinceros con el reclutador o con el entrevistador. El hecho de preguntar, mira, ¿cuánto es el tiempo que durará la entrevista? Estoy muy interesada. Sin embargo, a las 4 de la tarde tengo que estar obligatoriamente en una clase, por darles un ejemplo. Entonces, de esta manera ya el reclutador sabe que tú te preparaste, que tú te organizaste, pero en efecto hay tareas y funciones que no se pueden dejar de lado. Y pues preparar un ambiente correcto, adecuado. En estos momentos, si estamos hablando de una entrevista virtual, independientemente de nuestro lenguaje corporal, nuestra vestimenta. Fíjense que es muy importante porque muchas bromas en internet que las personas están en shorts o que están en playeras, etcétera. Y en ese sentido, perdón. En ese sentido, nos puede ocurrir que perdamos la concentración. Perdamos la concentración porque no estamos, como diríamos, en el chip de la entrevista. Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos preparar tanto el ambiente como prepararnos nosotros personalmente. Estos son algunos de los tips, bueno, que les compartí ahorita. Viste formal, viste de acuerdo a la posición para la cual estás siendo invitado a participar. Llega a tiempo o conéctate a tiempo si estamos hablando de una entrevista virtual. El lenguaje corporal, como les decía, es muy importante. Como yo veo, debo de ver
a la cara, ojo, eye contact con el reclutador. ¿Por qué? Porque también hay técnicas de detección de mentira y es muchas veces el que nos estemos tocando el pelo, el que nos estemos moviendo de manera pues bastante rápida o que definitivamente no estoy haciendo ese contacto visual con el reclutador. Son formas de detectar que no estoy siendo del todo sincera en las respuestas que estoy brindando. Investigar sobre la empresa, esto ya se los comentaba, y sonríe. El hecho de poder mostrar esas habilidades interpersonales es muy importante para que en el proceso de reclutamiento nosotros tengamos ese rapport que necesitamos inclusive también con el reclutador. Muestra actitud positiva, no hables más de tu trabajo anterior. Esto es muy importante que nosotros siempre lo consideremos en nuestro proceso de entrevista, no hablar mal de nuestros catedráticos, no hablar mal de nuestra universidad, no hablar mal de nuestro trabajo o de algún jefe anterior, porque esto nos puede restar puntos en el proceso de entrevista. Y el lenguaje corporal adecuado. Algunos errores más comunes que cometemos y que se los quiero dejar en la mesa para que ustedes los puedan identificar y en ese proceso de preparación o de ejercicio que les invitaba a realizar, puedan también darse cuenta de en qué pueden estar fallando, por así decirles. El efecto de halo realmente es un tema de generalización de respuestas, dependiendo de qué es lo que el reclutador me esté preguntando. Entonces yo generalizo o me tomo una idea, muchas veces con prejuicio, de la compañía o del reclutador. El hecho de poder pensar de que en la primera me van a hacer una oferta laboral también es un error muy común que podemos cometer en un proceso de entrevistas. Hacer más de una pregunta a la vez. ¿Por qué este es un error que muchas veces cometemos? Y acá se los quiero comentar. Es un proceso que cometemos tanto los reclutadores como inclusive los candidatos. En este proceso de hacer más de una pregunta a la vez, muchas veces también estamos repitiendo las mismas preguntas y esto lo que nos da a entender como reclutadores que no nos están poniendo atención cuando estamos explicando el proceso, cuando estamos explicando la vacante. Pero ojo, como les comentaba, también es un error que podemos cometer los reclutadores, entonces también el levantar la mano y muy amablemente o polite poder decir, mira, esa pregunta quería saber si no había respondido correctamente o no había respondido o solucionado todas tus dudas. Influir en las respuestas, no mostrar interés, exagerar en las notas, esto es clave. En mi experiencia se los puedo comentar que cuando he hecho procesos de reclutamiento, he tenido candidatos que me han dicho, Katherine, voy a tomar nota porque pues soy una persona muy organizada y me gusta tomar nota de lo que vamos a conversar. Ok, está muy bien, pero el exagerar en las notas, nuevamente, tanto para reclutador como para candidato, puede ser un problema porque no estoy haciendo ese contacto visual que es extremadamente importante en el proceso de la entrevista. Entrevistas basadas en este modelo de competencias, tenemos competencias organizacionales, tenemos competencias por puestos y competencias por persona. Como candidatos, nuestra obligación es conocer cuáles son nuestras competencias por persona. Tal vez no las conozcamos a un 100%, pero sí el poder identificar cuáles son las más importantes o relevantes. Pero también resulta crucial que nosotros sepamos de que en un proceso de reclutamiento, la empresa tendrá competencias organizacionales y competencias por puesto. Entonces, el hecho de que nosotros podamos preguntar, esto es parte de las preguntas que nosotros como candidatos podemos hacer en el proceso de entrevista, es cuáles son las competencias que mejor se apegan al puesto para el cual me estás reclutando. Créanme que ustedes hacen esa pregunta y van a ver iluminados los ojos del reclutador, porque son ese tipo de preguntas que nos muestran que la persona está interesado en el proceso, pero también quiere saber si realmente puede hacer el fit correcto con la posición y el perfil para el cual yo estoy considerando. No sé.
Voy a mostrarles un video, Angie, solamente si me confirma si se logra escuchar, si no pasamos a la siguiente etapa, no es algo determinante. Voy. Ok. ¿Se escucha? Muy poco, no se escucha. ¿No se escucha? No. Ah, ok, perfecto. No hay ningún problema y mil disculpas. Sí, tenía una duda con este video. Bueno, solo para comentarles muy rápidamente, este video que les compartía, igual les vamos a pasar el link y se los voy a compartir. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Es una entrevista que se hizo en línea que fue de hecho muy famosa, que fue un proceso de entrevista que realizó Heineken con la finalidad de poder hacer un proceso de selección. A lo que va el video, y es parte de lo que les quiero o lo que les compartía anteriormente, es que todo el proceso, desde que nosotros llegamos a la oficina del reclutador, desde ese momento ya nos están midiendo. Todo el proceso, cómo nosotros nos comportamos, perdón, por ejemplo, con la persona de seguridad, con la persona que atiende en la recepción, con el mismo reclutador. Toda esa actitud que yo puedo demostrar son esas competencias, esas habilidades o esas actitudes que me pueden poner por encima de la misma persona que probablemente tiene el mismo título, el mismo diploma que yo, pero puede tener un impacto mucho más relevante esas actitudes en en el proceso de reclutamiento. El hecho de que nosotros podamos ser personas mucho más abiertas al momento de dar ese tipo o las respuestas a las preguntas que hace el reclutador, debemos de permitir también de que nos conozcan. Sabemos de que hay ciertas personalidades que son personalidades que podemos tener, que somos más cerrados o somos personas más tímidas, y es por eso que el tema de prepararse resulta muy importante cuando estamos participando en el proceso de entrevistas. Tenemos las ventajas de las entrevistas por competencias. En la entrevista tradicional es problema para el reclutador, sinceramente, porque ahí debemos hacer una deducción prácticamente del desempeño del candidato. Pero en la entrevista por competencias, aquí realmente que nos da como candidato una apertura mucho mayor para poder lograr vendernos mejor ante el reclutador. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar como candidato que soy competente a través de ejemplos de comportamiento. Como ven en la pantalla, debemos de responder usualmente a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? Y ¿qué? Que es lo que veíamos anteriormente como o parte de la metodología STAR. Es muy importante nosotros que entonces que podamos llevar la conversación y guiar la conversación a este tipo de preguntas, el poder dar esta información al reclutador donde situaciones en las cuales yo puedo haber constatado o comprobado o aplicado aquellas competencias que ya previamente ojalá haya visto que requiere la posición. El hecho de vendernos, vender nuestra imagen profesional, vender nuestro branding como candidato, lo podemos lograr efectivamente a través de una entrevista por competencias directamente. Estos son algunos tipos de competencias y este es otro ejercicio que les invito a hacer al terminar esta conversación, y es que ustedes puedan identificar a nivel personal cuáles son sus competencias básicas, cuáles son sus competencias conductuales y cuáles son pues las competencias funcionales, están muy amarradas al perfil. Las competencias básicas son aquellas que se desarrollan principalmente en la academia, se desarrollan a partir de estudios, aplican lo que son los conocimientos, lo que son las habilidades, pero repito, están muy amarradas a lo que yo estoy estudiando en la academia o en el colegio. Tradicionalmente incluyen competencias como lenguaje, como comunicación, como aplicación numérica, como competencias digitales o manejo creciente de las tecnologías de información. Tenemos las competencias conductuales. Este tipo de competencias, les puedo ser muy honesta, son las competencias que nos pueden nuevamente dar esos puntos extras en el proceso de reclutamiento. En el proceso de selección, realmente que nosotros podemos tener como reclutadores,
5 candidatos que puedan tener las mismas competencias básicas, tienen los mismos conocimientos, las mismas habilidades, se graduaron inclusive del mismo colegio, de la misma universidad, es decir, tienen el mismo background académico que nosotros estamos buscando. Sin embargo, estas personas, todos nos vamos a diferenciar por nuestras competencias conductuales, y esas competencias conductuales son las que realmente nosotros también deberíamos de explotar y potencializar. Hoy por hoy, ustedes escucharán mucho que estamos hablando de temas de innovación. Es una competencia conductual que yo puedo potencializar porque es lo que hoy el mundo laboral me está requiriendo. Estamos hablando de, como lo pueden ver, pues igual en pantalla, la orientación al logro. Anteriormente considerábamos que el enfoque a logros o el enfoque a resultados como una competencia conductual era muy amarrada. Bueno, Catherine, pero es que yo no estoy aplicando una posición de ventas, entonces yo realmente no estoy enfocada al logro. Todas las posiciones hoy por hoy, y eso es parte del manejo de competencias, están enfocadas a un logro. Tal vez no a un logro en venta específicamente, pero sí a un logro de objetivos por posición. Entonces, el hecho de que nosotros podamos potencializar y vender esas competencias ante el reclutador, siempre y cuando nosotros la tengamos, es muy importante nuevamente para sumarnos puntos dentro del proceso de reclutamiento. Las competencias funcionales. Estas competencias funcionales son las que denominamos usualmente una competencia técnica. Sin embargo, y bueno, como les decía anteriormente, estas competencias funcionales, están determinadas muchas veces por la posición a la cual yo estoy aplicando. Por ejemplo, esta posición requiere el manejo de SAP módulo finanzas, por decirles algo. Esa es una competencia funcional que dependerá mucho de la posición. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer esa revisión del perfil para el cual nos están requiriendo previamente a llegar a la entrevista, podemos vendernos mucho mejor. Entonces, parte del ejercicio y parte de esa invitación cuando nos hace el reclutador de que podamos llegar a un proceso de entrevista, es poderle preguntar si tienes el perfil o el job description. Si ya lo vimos publicado, por ejemplo, la vacante en alguna red social o en la página web de la compañía, como lo hablábamos al inicio, es una forma también de poder hacer yo un repaso si realmente mi perfil profesional cumple o tiene esas competencias funcionales. Si tengo esas competencias básicas que la empresa me está requiriendo e inclusive si tengo también esas competencias conductuales. Por eso es que el ejercicio que les decía al inicio de conocer sus fortalezas y conocer sus debilidades, parte es conocer nuestras competencias también, es muy importante porque cuando nosotros aplicamos a una vacante, podemos también decirle al reclutador, mira, Catherine, quiero aplicar a esta posición, pero mi manejo, siguiendo el ejemplo, mi manejo de SAP es un manejo intermedio y veo que en tu publicación necesitas un manejo avanzado, pero estoy en un curso, por ejemplo, en el cual voy a obtener mi certificación en 2 meses, por decirles un ejemplo. Entonces, de esa manera, yo también estoy como candidato demostrándole al reclutador que tengo esa posibilidad, que tengo la posibilidad de mejorar esa competencia y que tengo esa actitud por mejorar para poder tener ese fit con la compañía y con la posición para la cual me están requiriendo. Nuevamente, este ejercicio les invito a que lo puedan realizar, así como el de fortalezas y debilidades, identificar qué competencias son las que tienes. Ejemplos de competencias. Ya hemos hablado bastante de qué es la entrevista, qué son las competencias y acá es un punto muy importante que podamos identificar y que nos va a ayudar a identificar como el ejercicio anterior. ¿Cuáles son aquellas competencias que hoy por hoy están requiriendo más el mercado laboral? Y acá les quiero comentar algo. Este resultado que ustedes ven
Como pueden ver, tenemos competencias con mayor peso cognitivo, como las competencias lingüísticas, manejo de otros idiomas, pensamiento científico y tecnológico, la competencia matemática y digital. Y otras que tienen un mayor peso actitudinal o lo que veíamos anteriormente como las competencias conductuales, que es esa iniciativa, el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es algo clave que hoy por hoy buscamos las empresas. En este mundo en el que estamos viviendo, por ejemplo, con todo el tema del COVID y la contingencia, imagínense qué tan importante fue que nosotros como compañías contáramos con recursos, con talento que tuviese específicamente estas competencias, la competencia de innovación y la competencia de autoaprendizaje, porque prácticamente fue aprender a aprender y aprender a desaprender. En el mundo laboral lo llamamos como el learnability y es eso, esa facilidad que yo tengo para poder aprender nuevas formas de hacer las cosas. Lo peor que podemos siempre en una actitud de trabajo es decir, es que así lo hacía y así lo hemos hecho. Realmente que el tema de, como ustedes pueden ver, esas competencias que hoy se están buscando en la era digital requieren mucho que nuestro chip sea muy cambiante, que nuestro cerebro tenga también esa capacidad de aprender y desaprender. Y para todas estas competencias, compañeros, las podemos desarrollar. Eso es lo más bonito de todo este proceso y lo más beneficioso también de todo este proceso, que si nosotros hacemos esa tarea de análisis que les compartí anteriormente y buscamos dentro de nuestro mundo laboral o escolar, cuáles son las competencias que están siendo más requeridas, yo puedo trabajar como candidato sobre esas competencias. Hoy por hoy, la competencia digital, que es esta competencia que ven dentro del peso cognitivo, dentro del mayor peso cognitivo, esta competencia digital, imagínense lo importante, clave, fundamental que se ha vuelto en todo este proceso. Prácticamente las empresas tuvieron que pasar de una agenda física, de estar en una operación física, a una transformación digital, a una agenda digital. Y para eso, el hecho de contar con el talento que tuviese ese tipo de competencias, que se pudiese readaptar, que pudiese aprender y desaprender, son las competencias claves. Y son inclusive aquellas competencias que me pueden convertir en el líder para el futuro. Ya logré conseguir el trabajo, ojalá, pero nuestro desarrollo de competencias no puede parar en ese proceso. Realmente que como lo ven en pantalla, estas son competencias para un aprendizaje permanente. El hecho que yo diga que hoy por hoy tengo esa capacidad o tengo esa competencia de autoaprendizaje, yo debo como persona, como candidato, más allá de un tema laboral, del poderme seguir preparando, poder seguir aprendiendo nuevas cosas y analizando cuáles son aquellas que no me funcionan, como dicen, para desaprenderlas. Competencias sociales, hoy por hoy pues estamos en algunos países todavía estamos físicamente con poca conexión, pero somos seres sociales y parte de nuestro proceso de entrevistas también es poder, como reclutadores, acá me pongo el sombrero de reclutador, es poder evaluar esas habilidades interpersonales. Esas habilidades que me van a permitir que tenga a un equipo integrado, un equipo que pueda comunicarse y que pueda tener un nivel de organización con la finalidad de pues hacer que las cosas pasen. Entonces, nuevamente, les invito a que puedan tomar pues inclusive fotografía. Esta presentación se las vamos a compartir después, pero estas competencias son muy importantes y no es algo que lo dice Manpower directamente, sino que son estudios que se hacen a nivel global con la finalidad de poder pues extraer este tipo de información y podérselas presentar a ustedes como como los candidatos del futuro o las personas que en este momento están en búsqueda de empleo. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas por competencias, porque siempre es importante que nosotros podamos ir revisando qué es lo que nos pueden preguntar. Y estos solo son algunos ejemplos, compañeros. Les invito a que puedan, en internet hay muchos videos también de algunos ejemplos de entrevista. Lástima y me disculpo porque el anterior no tenía el sonido correcto. Sin embargo, podemos evaluar dentro de estos procesos
o dentro de estas preguntas y conocer acerca de otras preguntas. Por ejemplo, yo quiero como reclutador medir la productividad, medir qué tan productiva puede ser Angie en la posición para la cual yo estoy considerando que aplique. Y acá son algunas preguntas muy sencillas. Si ustedes se fijan, estamos hablando siempre de una metodología STAR, estamos hablando de una situación, estamos hablando de una tarea, estamos hablando de resultados inclusive, qué hizo al final. O sea, estamos hablando de cuéntame toda la historia. Aquí debemos de ser muy participativos, por así decirle, y trabajar mucho en ese storyteller que nosotros podemos dar al reclutador, cómo nosotros podamos llevar la secuencia. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y cuál fue el resultado que hicimos? Esa es la respuesta. Digamos, si nuestra respuesta tiene todos estos componentes, va a ser una respuesta probablemente mucho más exitosa que si solo hablamos de una situación en particular sin hablar de los resultados, que como les compartí al inicio, es uno de los errores más comunes que como candidatos realizamos cuando no hacemos, cuando no estamos muy conscientes de la respuesta que estamos brindando. Para medir el liderazgo, ¿le tocó alguna vez a alguien difícil de manejar? Y acá nuevamente el ejercicio como les comentaba anteriormente. No hablemos mal de nuestros líderes, de nuestros trabajos anteriores, de nuestros catedráticos, pero sí podemos hablar de una situación difícil para manejar. Mira, yo tuve un compañero de estudio inclusive con el cual trabajábamos en un mismo equipo para una determinada asignatura, pero tuve una situación complicada. ¿Cómo la manejé? ¿Qué hice? ¿Qué resultado tuve? Para medir la iniciativa de igual manera, ¿cómo podemos mejorar? Que aquí los veo que están conjugados, perdón, pero el hecho de qué situación yo pude brindar para un tema de iniciativa. Lo veíamos anteriormente. Es una de las competencias más requeridas por el mercado laboral y el hecho de que nos pregunten en una situación particular, ¿cómo actuaste? Es decir, ¿qué actividad pudiste hacer? ¿Tenías un problema en el trabajo o en la clase? ¿No lograste sacar lo que es el resultado de la tarea? ¿Cómo le diste vuelta a la historia? ¿Cuál fue la situación en particular? Pero específicamente, ¿cuáles fueron las acciones? Bueno, yo me reuní con mi equipo de estudio, con mi equipo de trabajo, logramos plantear una estrategia, hablamos con el catedrático, le explicamos la situación. El resultado fue que el catedrático nos dio un día, por darles un ejemplo, para poder presentar el trabajo. Nos reunimos, get the job done. Lo logramos y lo presentamos. El dinamismo, la adaptabilidad en el puesto y de igual manera, pues medir la orientación al cliente. Estos son algunos ejemplos de preguntas que nos pueden realizar. Hay muchas preguntas, compañeros. Realmente que no tenemos una varita mágica para poder adivinar cuál va a ser la pregunta que el reclutador nos va a realizar. Sin embargo, nuestra tarea como candidatos, y perdónenme que sea tan repetitiva, pero es prepararnos, es ejercitarnos, es poder mejorar e identificar esas competencias y así como un vendedor va y vende los productos de la empresa, por ejemplo, en un proceso de entrevista, nosotros nos vendemos nuestros conocimientos, vendemos nuestra imagen profesional me refiero, y de igual manera vendemos nuestra marca como candidatos. Y para lograr una venta efectiva, así como el vendedor lo hace, que finalmente ojalá termine en un proceso de contratación, yo debo de prepararme, yo debo de haber hecho esos ejercicios y hecho, ojalá, esos estudios. Estas son algunas preguntas frecuentes también en el proceso de entrevista mientras estás trabajando que nos gusta hacer a los reclutadores. Y acá se los voy a decir que digamos que van por default estas preguntas. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? Nuevamente, vuelvo a la recomendación anterior, nunca vayamos a decir, Catherine, es porque no soporto a mi jefe, porque ese tipo de respuestas nos resta profesionalismo dentro del proceso de entrevista. Sí se vale decir porque quiero aplicar mis conocimientos, es una respuesta que escucho mucho.
porque quiero desarrollarme profesionalmente. Sí se vale decir también porque en esta oportunidad que estoy actualmente no tengo un plan de carrera y por eso es que estoy buscando otro tipo de trabajo. Sí se vale decir estas cosas y es muy importante por eso que en esta práctica previa que nosotros hagamos podamos identificar cuáles son nuestros móviles exactos para poder cambiar de trabajo. ¿Qué has realizado que demuestre tu capacidad de iniciativa? Lo veíamos anteriormente. ¿En qué puedes contribuir a la empresa? Véndete en ese momento, vende tus comportamientos, perdón, vende tus competencias, tus conocimientos y tus habilidades. Conforme al perfil de la posición, vende también cómo tú podrías contribuir a ese puesto y al logro de esos objetivos. ¿Qué te gustó más de tu último empleo y de qué te gustó menos? Si no has tenido experiencia laboral, aquí probablemente lo que te vamos a preguntar es cuál fue tu asignatura favorita, cuál fue tu catedrático favorito, por qué sí y cuál fue el que menos te gustó. En ese momento lo llevamos a un esquema académico, pero nuevamente no debemos de hablar mal, sino que puede ser un tema de conocimiento, un tema de empatía inclusive. También es muy importante, como les decía al inicio, mantener la sinceridad y la honestidad en el proceso de entrevista. Preguntas frecuentes. Háblame acerca de ti, ¿en dónde te ves de aquí a un año? Fíjense que este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿en dónde te ves de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? A veces es muy difícil de responderla. Tal vez no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, porque probablemente no tenemos ese plan de vida totalmente estructurado. Invitación nuevamente es poder hacer el ejercicio de preparar ese plan de vida, porque probablemente serán parte de las preguntas que el reclutador nos hará. Y no lo hacemos, como lo veíamos antes, por entablar una mera conversación, sino que a través de estas preguntas yo también como reclutador evalúo qué tan organizado sos, qué tan organizada eres, qué tan planificador, cómo llevas tu agenda, cómo manejas tu tiempo. Imagínense que da una pregunta tan práctica, digamos así, yo como reclutador puedo conocer mucho acerca de tus comportamientos. Entonces, nuevamente, hagamos los ejercicios. ¿Cuál es nuestra principal virtud, defecto? Lo hablamos al inicio con las fortalezas y oportunidades de mejora. Tu logro más importante a nivel laboral y si no hemos tenido experiencia laboral a nivel académico. Sí, fíjense que esta pregunta en particular, yo siempre la realizo, tengo que ser muy sincera, y me ha tocado a nivel ya académico de poder hacer esta pregunta y no saben qué responderme. Recomendación nuevamente, algún proyecto que hayas llevado en una asignatura que lo hiciste de manera exitosa, alguna feria, por ejemplo, ahorita hablaba Angie de esta feria de empleo tan estructurada que se viene, si estamos apoyando en esa feria o alguna feria de mercadeo, en fin, alguna oportunidad inclusive que dentro de mi comunidad donde yo vivo, formo parte de una organización, es parte también de los logros y de esa experiencia laboral que si yo no tengo como tal o yo no he trabajado como tal llámese una empresa, una organización, es decir, un empleo, yo puedo hablar de esa experiencia que he logrado adquirir a través de mis actividades extracurriculares o mis actividades académicas. Son parte de nuestra experiencia y muy determinante para el desarrollo de nuestras competencias. Tú puedes y debes siempre preguntar. Hasta en mayúsculas se los dejé sinceramente porque muchas veces tenemos en un proceso de entrevista siempre o usualmente vas a escuchar al reclutador que te dice, ok, Katherine, hemos terminado, ¿tienes alguna pregunta? Lo más sencillo es que nosotros en ese momento realmente estamos tan aliviados porque el proceso de entrevista ya está por finalizar que nosotros decimos, no tengo ninguna consulta. Recomendación y tip esencial, siempre pregunta. Puedes hacer ese tipo de preguntas que ves en pantalla. Se trata de un puesto nuevo, me podrías describir un día normal de trabajo, me podrías describir la personalidad o las competencias que mejor se adaptan a ese puesto de trabajo. Si ya estas preguntas fueron respondidas dentro del proceso de entrevista, mi recomendación es que preguntes siempre qué sigue.
¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de entrevista? ¿Cuándo me vas a llamar? Inclusive, ¿qué es lo que, en cuánto tiempo? Y eso con la finalidad también de que esa información valiosa les permitirá a ustedes poder dar un seguimiento efectivo a su proceso de reclutamiento. Por ejemplo, te digo como reclutadora, Angie, te voy a llamar en una semana. En una semana, si Angie no recibe mi llamada, es bien visto por nosotros como reclutadores y es aceptable que nosotros como candidatos podamos brindar seguimiento. Problema es cuando no hacemos esta pregunta y estamos todos los días haciendo haciendo la pregunta por correo, llamando por teléfono. ¿Por qué? No porque agobiemos o no porque cansemos a la persona, sino porque nuevamente, no estoy demostrando ante el reclutador que soy una persona organizada y planificada. Mientras que si yo hago esa pregunta, yo me organizo como candidato y digo, ok, Angie, tú me dijiste que en una semana me ibas a llamar, hoy ya se cumplieron 7 días, únicamente quería saludarte y brindar seguimiento a mi proceso de reclutamiento. Si tendrías los siguientes pasos, atentamente, Katherine. Es un ejemplo muy sencillo de un correo, de una llamada, de un mensaje muy rápido, pero que nos puede permitir mostrar el interés que nosotros tenemos en ese empleo, mostrarnos como candidatos organizados, planificadores y realmente poder nuevamente sumar puntos dentro del proceso de entrevistas y de reclutamiento que yo estoy viviendo. Tips finales, ya no quiero que se me aburran, pero estos tips son muy rápidos que puedan, ¿qué evitar en tus entrevistas? Aquí estamos hablando de independientemente si son entrevistas virtuales, si son entrevistas presenciales, si son entrevistas por competencias, si son entrevistas. Hay muchas formas de hacer entrevistas, muchos tipos de entrevistas, pero estos son algunos tips muy puntuales. Ser poco amable. Les compartía el hecho de brindar siempre una sonrisa, de brindar siempre nuestra posición corporal. Debe de ser una posición donde yo demuestre seguridad de mí mismo, donde yo demuestre interés, donde yo demuestre que soy una persona, pues, a la cual puedo ser ese candidato idóneo para esa plaza. Vestuario inapropiado, eso pues también es muy importante y muy amarrado al tema de imagen profesional, más allá de que querramos de que siempre para la entrevista nos vistamos de saco y de traje, no, lo que queremos y recuerden, como candidatos es vender o presentar lo que es nuestro branding personal y parte de ese branding es esa imagen, es ese vestuario que yo uso en mi proceso de entrevistas. Pensar que nos harán una oferta en la primera entrevista o que voy a quedar como seleccionado en la primera entrevista. Estos son errores muy comunes y debemos de evitarlo porque de igual manera nos pueden restar puntos en el proceso de reclutamiento. No conocer la empresa, ya lo verificábamos anteriormente. Querer conocer el salario en las primeras etapas también es un punto que probablemente no va a ocurrir en un primer acercamiento. Criticar la empresa y tener actitud de todo o interrumpir. Les hablaba anteriormente de esas habilidades interpersonales, de esas habilidades de comunicación, que si no las tenemos, que si consideramos en ese análisis inicial que hicimos de nuestras fortalezas y debilidades, que no tengo esas habilidades interpersonales o de comunicación, practiquemos. Y practiquemos estos ejercicios que les comento de las preguntas posibles que me podría hacer el reclutador, de las preguntas o casos o situaciones que podría dar yo si me preguntan alguna situación en específico. Y nuevamente, interrumpir también al reclutador no es algo pues adecuado o considerado positivo dentro del proceso de reclutamiento. Nuevamente, estimados, realmente que muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de brindarles esta información. Sabemos que es información que probablemente muchos ya han experimentado un proceso de entrevistas, pero siempre el poder hacer estos recordatorios, el poder ver estos tips y recomendaciones y realmente sabemos de que buscar empleo ya es un empleo y
ejecutar estos tips. Esperemos que les sean muy beneficiosos. Estos son nuestras redes sociales de Manpower Group. En nuestras redes sociales siempre encontrarán tips y recomendaciones también de temas muy específicos como entrevistas virtuales, como entrevistas por competencias. Todos los miércoles, de hecho, estamos realizando lives donde compartimos este tipo de información también para que ustedes puedan seguirnos y puedan formar parte de la comunidad. Angie, pues muchísimas gracias también a la universidad por la invitación y cualquier pregunta o consulta, pues estoy abierta para poderles apoyar. Excelente, Catherine. De verdad que ha sido excelente exposición del tema. Nos ha ayudado mucho a clarificar dudas, ¿verdad? Que quizás puedan tener muchas personas y en otros aspectos, pues entonces también nos ayuda a poder abonar a lo que es la nueva situación del mercado, ¿verdad? Y cómo atemperarnos a esta nueva realidad. Tengo unas preguntas en el chat que me gustaría compartirlas. Tengo a Ginel Ramírez que nos pregunta, en aquellos casos de las personas que no tienen tanta experiencia laboral, ¿cómo se debe de trasladar esa información en el resumen? ¿Cómo entonces se puede documentar esa información en términos de la hoja de vida o resumen? De acuerdo. Excelente pregunta porque nos sucede mucho cuando no tenemos, como dices, una vasta experiencia profesional o laboral o inclusive un mes, 2 meses. Mi recomendación y bueno, nuestra recomendación como Manpower es que puedas incluir esas actividades extracurriculares, como les comentaba, o esas actividades adicionales. El hecho de que tú participes, por ejemplo, activamente en decirte algo en el gobierno de la clase o activamente en tu comunidad en una organización, inclusive activamente en un deporte y eres la persona de básquetbol, por decirte algo. Esas actividades extracurriculares te ayudan mucho porque a través de ellas desarrollas competencias y esas competencias son las que yo puedo trasladar a mi hoja de vida. Muy importante es que si yo no tengo una vasta experiencia profesional, número uno, pueda hacer muy bien ese análisis de esas competencias y debilidades u oportunidades de mejora que les compartía al inicio, porque de esa manera yo puedo trasladar en mi hoja de vida la información. Mira, les decía, participé en una feria de mercadeo y monté mi empresa, probablemente una microempresa, etcétera, pero monté mi empresa. En eso tú estás aplicando y desarrollando competencias y se convierten en una experiencia laboral. Las prácticas profesionales que podamos realizar, disculpen, desconozco si en Puerto Rico se realizan, en el caso, por ejemplo, de mi país, sí, que a veces son prácticas de 1 o 2 meses, ya es una experiencia laboral que me permite desarrollar competencias. A lo que voy es que ese tipo de situaciones o oportunidades que tú has tenido más allá donde has adquirido conocimientos específicos, es decir, la clase directamente, sino situaciones donde tú hayas podido desarrollar algún tipo de competencia, de innovación, de trabajo en equipo, las competencias actitudinales o funcionales que veíamos, te ayudan mucho para poder trasladarlas a tu hoja de vida y no digamos para explotarlas y venderlas dentro de la entrevista de trabajo. Excelente. Y además de esas actividades extracurriculares, yo entiendo que también se pueden integrar todo lo que son proyectos de clases que hayas Totalmente. tenido que desarrollar alguna solución a ese problema, pues yo entiendo que son detalles que se pueden incluir definitivamente dentro de lo que es el resumen. Sí, Tengo, totalmente. tengo otra pregunta que me realiza Will Rivera. En el caso de que un candidato que fue entrevistado no haya sido seleccionado para ocupar la posición, ¿se le pudiese solicitar a la persona que entrevistó alguna retroalimentación? Sí es posible solicitarla. No, realmente que el hecho de que tengas o no tengas la retroalimentación, Luis, que
a mi parecer dependerá mucho también del proceso, políticas de la empresa, porque muchas empresas tienen la política de manejar de manera pues muy confidencial el tema de la retroalimentación, pero mi invitación es que tú puedas hacer la pregunta. Tú puedas preguntar cuál fue la razón por la cual no fui seleccionado, y más allá de un tema de crítica o de juicio, es un tema de que tú puedas exteriorizar ante el reclutador que lo que quieres es identificar en qué debes de mejorar, porque esa oportunidad pues te parecía muy fit a tu perfil, y al no ser seleccionado entiendes de que hay un margen, ya sea de competencias, de conocimientos que tú debes de mejorar. Entonces, dirige la conversación sobre una búsqueda para una oportunidad de mejora, más allá, nuevamente, que como una crítica o un juicio hacia la empresa para poder obtener esa información. Pero estás también en todo tu derecho de poderla solicitar, pues finalmente participaste en un proceso, ¿verdad? Excelente. Me escribe también Stephanie, la voy a leer textualmente. Ujú. Ella nos pregunta, en caso que la experiencia laboral sea totalmente distinta a lo que se está estudiando, cuando el entrevistador formule la pregunta acerca de situaciones, ¿qué se aconseja que se conteste? Ya que está enfocado solo a lo que se está estudiando, o se puede contestar en relación a las experiencias de trabajo. Fíjate que en el caso particular de las entrevistas por competencias, por ejemplo, usualmente está amarrado a un tema de experiencias, más allá que un tema de conocimientos. Y Stephanie, yo te puedo dar mi ejemplo personal de, si ustedes escucharon al inicio, Angie comentaba, yo soy licenciada en finanzas, y posteriormente ingresé al mundo de recursos humanos. Obviamente ya con el tiempo, pues sí, equiparé lo que era la experiencia laboral con temas de conocimiento, pero en un momento la pregunta que tú haces me pasó. Yo era de una carrera, pero mi experiencia estaba siendo desarrollada en otra carrera. Al momento de formular ese tipo de respuestas, mi consejo es que siempre la amarres con un tema de tu experiencia profesional. ¿Por qué? Porque es más válida probablemente para el reclutador. Sin embargo, no dejes de lado lo que es tu parte académica, porque ese background académico, independientemente que sean dos carreras diferentes, como yo te comentaba, finanzas con recursos humanos, siempre te van a ayudar y siempre te pueden sumar. Tu tarea sí es ver en qué momento la puedes conjugar lo que estás aprendiendo a nivel académico con tu tarea o con tus responsabilidades en tu trabajo, pero se puede realizar. Vete por la parte profesional, pero siempre incluye el aspecto académico, porque nuevamente todo conocimiento te suma en tu proceso de entrevista. Sí, de hecho, me gustaría también añadir un poquito a eso. Yo creo que el entrevistador definitivamente va a basar muchas de las preguntas que está realizando considerando el resumen que tiene, ¿verdad?, de frente. Y en ese sentido, en la medida que nosotros podamos hacer una retroalimentación, una reflexión sobre lo que está documentado, nos ayuda entonces a hilvanar precisamente lo que tú estás indicando, que es cómo enlazo la parte profesional a la parte técnica, ¿verdad?, de lo que es el trabajo, para Ujú. entonces poder hacer esa relación y poder entonces pues brindarle una mejor respuesta a lo que nos está haciendo, nos está preguntando el entrevistador. Es cuestión de conocer bien el documento, ¿verdad? Y la información que nosotros le trasladamos a la compañía o al entrevistador en este caso. Totalmente. Y Angie, pues igual sumando a esta respuesta que es muy esclarecedora realmente, es muy importante por eso, lo que les decía en la conversación que teníamos anteriormente, que es prepararnos, el poder hacer todo un análisis, tanto interno, mío, Catherine, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis competencias, ver mi hoja de vida, que mi hoja de vida esté acorde a esa información, prepararnos para el proceso de entrevistas, el poder practicar el proceso de entrevista.
estos puntos, como yo les decía, sabemos de que buscar empleo es un empleo y lo que Angie está comentando es totalmente válido porque es necesario que hagamos ese análisis previamente para poder responder a futuro. Sí, tengo una pregunta que me están formulando. ¿Cómo puedo sobresalir en una entrevista por competencia si no tengo disponible muchos proyectos? Ya que por la situación pues, que estamos viviendo de la pandemia, pues se ha limitado mucho esa oportunidad. ¿Cómo entonces, en caso de una entrevista, cómo pudiese trabajar una potencial pregunta dirigida a esa área de experiencia o manejo de proyectos? En- Mira, en esta situación en la que estamos como reclutadores, créeme que súper conscientes en el sentido de que la experiencia laboral que nuestros candidatos podrían llegar a tener probablemente pudo haberse visto afectada durante esta situación y es totalmente válido y es válido también poderlo decir. Mi recomendación, sinceramente, es que aproveches, pues por una parte, aproveches este tiempo para lograr potencializar aún más tus competencias, llámese conductuales, funcionales o llámese pues estas competencias que tenemos directamente de innovación, de aprendizaje. Y por otra parte, por mucho de que en este momento no estés manejando X cantidad de proyectos, siempre tú cuentas ya con la experiencia laboral. Entonces tú puedes explotar esas situaciones pasadas o esas ocasiones en las cuales aplicaste esas competencias y siempre es válido, porque realmente no es que en la entrevista por competencias yo te voy a preguntar específicamente un timeline, como decirte, este año cuéntame una situación. Puede que ocurra, pero realmente el reclutador lo que busca es que en general tú puedas explicar una situación, qué hiciste, cómo lo hiciste, cuáles fueron los resultados, sin específicamente un tiempo determinado. Entonces, aunque en ese momento no tengas esa cantidad de proyectos, sí lo tienes de experiencia pasadas y lo que hablábamos antes, tal vez no es una vasta experiencia por un tema de laboral como tal, pero puedes hacer uso también de esas otras experiencias que también te suman conocimientos y te han ayudado como ser humano a mejorar competencias. Definitivamente. Catherine, te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir este conocimiento. De verdad que es bien valiosa la información que nos facilitaste. Así que nuevamente muchas gracias y esperamos contar contigo en un futuro próximo para entonces poder continuar hablando de este tema y otros temas relacionados a lo que es el área de recursos humanos. A Claro todas que las, sí. a todas las personas que se conectaron, realmente fue un placer tenerlos con nosotros y deseo recordarles nuestra Feria de Empleo Virtual que se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre y se pueden registrar a través de la plataforma de Handshake. Y también como recordatorio, la presentación del 1 de octubre a través de la plataforma de Zoom sobre el tema de escritura de resúmenes y nuevamente tocaremos un poquito de temas de entrevista en la era digital. Así que a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.